El cine de oro mexicano. Es curioso cómo la humanidad tiene todas estas líneas del tiempo en donde encasillamos estos momentos, ¿no? Ya sea el inicio de un imperio, la caída de ello. Y se hace curioso cómo en la historia de el arte, ¿no? En este caso el medio del cine que lleva 120 años de existencia, nuestra mejor época haya pasado justo a la mitad, o inclusive antes de esa mitad, ¿no? Entonces, se hace curioso, ¿no? En los 40 y 50 que fue este gran apogeo, ¿no? Este gran espectáculo, ¿no? Y teníamos todas estas celebridades que todo el mundo conocía en sus televisiones. Y realmente hay algo muy curioso ahí, ¿no? De cómo nosotros vimos el cine en esos ayeres, ¿no? Con esta nostalgia. Y cómo lo vemos ahora, ¿no? Que es como una especie de vergüenza, ¿no? De decepción de lo que se ve hoy en día. Y bueno, hay algo que se me hace curioso de todo esto, ¿no? Yo creo que lo que más me llama la atención ya no es tanto este discurso y dilema clásico que hemos tenido de que antes se contaban mejores historias, ahora solo hay comedias y películas burdas, sino realmente si tratamos el medio del cine, ¿no? Como con este aspecto político, ¿no? Que al final uno cuenta las historias que ve, que conoce, ¿no? Se hace justamente muy, no sé, no sé, es un sentimiento muy raro, ¿no? Como esta identidad de mexicano, ¿no? Entonces, antes teníamos todos estos artistas, ¿no? Yo, en particular, el que he visto muchas películas es Luis Buñuel, ¿no? Y bueno, de otras películas que había de antaño, veíamos estas historias épicas de charros peleándose por terrenos, por su amor, ¿no? Tenemos todos estos, ahora sí como westerns de nuestro lado, con nuestra mexicanización, ¿no? Nuestra cultura. Y luego teníamos todas estas historias, ¿no? Como estos, eh, no sé, tragicomedias, estos dramas teatrales, ¿no? De una persona que llega y manipula a una familia, a una pareja, a unas personas, ¿no? Estos como íconos mágicos, ¿no? De la femme fatal y el hombre fuerte y poderoso. Tenemos todos estos dramas épicos e increíbles que realmente, ¿no? O sea, es hasta la fecha muy emocionante ver cómo es el cine de esos ayeres. Y dejando toda esa época atrás, ¿cuál es el cine, no? Que sentimos muy cercano a México, ¿no? Siempre son estas como dos variantes, ¿no? Que una son las comedias, que yo creo que en cierta forma, sean buenas, sean malas, son películas relativamente inocentes y son a lo que más ve la persona de cine de México, son estas comedias, entonces eso es un hecho. Tienen cierto éxito, no el mejor de los éxitos, pero más éxito que otras películas mexicanas. Ya que las demás son todos estos dramas horribles, ¿no? Y digo, sin querer usar mucho ese término, ¿no? Esta de la pornomiseria, ¿no? De la pobreza, de los problemas que tiene México y su cultura, ¿no? Digo, una de las películas más populares ha sido El Infierno, que junta justamente la comedia que tenemos de México actual con este discurso político del narco y de los peligros y de cierta forma tiene esta fábula, ¿no? De leyenda de el hombre avaricioso, ¿no? Que creo que recuerda mucho a esas películas de antes, ¿no? Que eran como moralejas que tenían implementadas. Pero es justo, ¿no? Esta última parte la que más me toca, ¿no? Me rasca en cierto sentido. Porque pienso entonces en ese cine de antes, no simplemente como este cine más bello y disfrutable que podías ver en familia, ¿no? Que poco a poco fue evolucionando. Tuvo sus otras épocas después que fueron también muy buenas, aunque no igual de increíbles. Hubo películas de Los Santos, hubo películas de Cantinflas, que seguía siendo un cine muy disfrutable. Y hay como este paradigma, ¿no? Hay como este cambio en cómo se ve a México. Y bueno, nunca fue un país perfecto, ¿no? Siempre hubo una corrupción, siempre hubo crimen y demás, pero era como esta masa que se veía, ¿no?
En ese entonces era el gobierno corrupto y la gente, ¿no? La gente pobre y en particular Buñuel siempre tiene muchas películas que retrata distintos lados de la pobreza y la burbuja nostálgica, ¿no? Esta a la que a mí me interesa es justo que estos eran los problemas, ¿no? Del México de antes. Y lo demás eran todos estos dramas, historias familiares, de personajes, de situaciones. Y hoy en México es que es imposible no pensar a la hora de contar una narración, ya sea de documental, ya sea de película, o inclusive cuando Estados Unidos hace una de sus series y películas retratando supuestamente lo que es México, casi siempre cae al narcotráfico. Y es esto lo que me hace bastante, pues no sé, triste, preocupante, ¿no? Hay como este toque de miedo aquí con estas situaciones, porque ahora se vive como esta criminalidad que no es un espectáculo como antes, sino realmente es una tragedia total. Una tragedia no en el sentido dramático, no en el sentido teatral, ni en el sentido artístico, sino cruel. Una crueldad en la que vivimos, una realidad tan palpable que es imposible no llegar a contar historias de esas. Y también es muy curioso, ¿no? Ya que esta industria que actualmente en México está algo muy corrompido, ¿no? La manera en la que se produce cine. Antes teníamos nuestros propios cines locales, ¿no? La mayoría de, como cualquier cosa, ¿no? Como supongo que tiene que ver un poco con el Tratado de Libre Comercio, lo que pasó con Salinas de Gortari. Y es que antes pues había cines de todo tipo independientes, con distintas personas que eran dueños. Y como hubo este auge, ¿no? De la guerra y que muchos extranjeros y varias personas intentaron hacer cine en otras partes, vinieron a México, tuvimos nuestro Star Talents, ¿cómo se dicen? Creo que o estas figuras, ¿no? De talento, de artistas, ¿no? Que tienen mucho en Hollywood, ¿no? Los celebridades. Las teníamos aquí en México hace muchos años. Y es muy raro pensar en eso, ¿no? Ya que siento que ahorita ya no hay nada como tal. Hemos tenido ciertas estrellas de cine, pero no es nada lo que se veía antes con este glamour y este lujo. Y es eso lo curioso, ¿no? A pesar de que hay muchas cosas que van cambiando, ¿no? Antes teníamos todos estos problemas de posiblemente que no era el mejor país y con muchas dictaduras que pasaban en Latinoamérica. Esto poco a poco fue evolucionando en este tumor, en este virus que se convirtió en el narco, que ahorita sigue permeando todas las cosas. Y últimamente con lo que nos dijo, ¿no? Una maestra de que en 2019 fue el año más violento que hemos tenido, es ahora sí para pensar, ¿no? No sé, a mí este cine de oro lo que me refleja es una época no de mejores historias o de mejores directores o de una industria realmente palpable en México, sino de unos problemas, de unos ayeres que a pesar de que había muchas ideas conservadoras que todavía peleamos hoy en día, pero que eran la norma en esos ayeres, pues no tenían que lidiar con estas cuestiones actuales, ¿no? Con esta violencia que evolucionando a algo más crudo, algo más fuerte, y que nuestras mejores películas, ¿no? Siempre hacen referencia a ello, ¿no? Tenemos Amores Perros, tenemos El Infierno, en documental que hemos visto, ha sido el de Tempestad, y es algo que no podemos escapar. No podemos escapar de contar historias así, ya que esa es nuestra realidad y esa es la ausencia de ese cine de oro y de ese escape que teníamos antes.